Estamos en contacto con el ministro Mañalich hasta ahora en el teléfono. Ministro, muy buenos días. Muchas gracias por tener contacto con nosotros. Estábamos hablando justamente de las implicancias que tiene este primer confirmado por coronavirus en la ciudad de Talca. Me imagino, usted ya lo había anunciado, que era muy probable que llegara el virus. ¿Qué medidas tenemos que tomar ahora los chilenos ya que tenemos al primer contagiado en nuestro territorio? El primer caso tiene una doble importancia. En primer lugar, cómo está esta persona desde el punto de vista de su salud. Ustedes han estado en contacto, han informado. Afortunadamente se trata de un caso más bien leve que no necesita estar hospitalizado y suponemos, por lo que ya se conoce de esta enfermedad en el mundo, que su pronóstico es muy bueno. Tiene que tener una cuarentena ahora de 14 días en su casa para efectivamente limitar la posibilidad de contacto. Y la otra perspectiva, que es la que usted me pregunta, la perspectiva sanitaria, es que esto significa, a pesar de que sea un solo caso, que pasamos de una fase 1, donde no teníamos ninguno y estábamos trabajando preventivamente en educación, en la declaración jurada en el aeropuerto, en montar los laboratorios, en capacitar al personal, a una fase 2, donde efectivamente tenemos una persona que es el único mecanismo conocido por ahora por el cual puede entrar el virus a nuestro país, una persona que es portadora del virus y que tiene la potencialidad de generar un foco secundario, o sea, de enfermar a otras personas con las que él ha tenido Exacto. o podría tener contacto los próximos días, y es ahí la importancia que tiene de entender que estamos en esta segunda fase para la cual estamos preparados y que nuestro esfuerzo fundamental es tratar de mantenernos en esta segunda fase el mayor tiempo posible, identificando a todas las personas que vienen de lugares de riesgo y si presentan síntomas, como ocurrió en este caso, ¿no es cierto?, hacerle los exámenes correspondientes. Este fue un caso bastante leve. Sí. Creo que es extraordinariamente bueno que se hayan hecho los protocolos. Nosotros habíamos hecho seguimiento de más de 600 personas con más de 80 exámenes que habían resultado negativos, incluso en la región del Maule, y este es el primer caso en que incluso sin tener una enfermedad grave, al hacer el testeo o los exámenes por protocolo, apareció positivo. Exacto. Y justamente respecto a esos mismos protocolos, ministro, porque efectivamente esta persona presenta síntomas leves, pero estuvo en contacto con muchísima gente, viajó en un avión, luego en un bus, está en contacto hoy día en el hospital de Talca con otras personas, personal de salud y otros pacientes. ¿Qué protocolos se van a seguir justamente con esas personas que han estado en contacto con este médico de 33 años? ¿Y cuántas serían esas personas? Nosotros hicimos la Seremi local de Maule hizo el primer levantamiento hasta la última línea, voy a decir, o sea, hasta la persona que venía lejos de él en el avión, y estamos hablando de un universo de aproximadamente 80 contactos. 80 personas. 80 contactos. ¿Solo en el avión? Sí. No. En el avión son las 3 filas delante, las 3 filas detrás. En el bus son todas las personas que venían en el bus, y ya en la ciudad, en la región del Maule, que ustedes saben, el lugar donde él vive, ¿no es cierto?, su familia, las personas con las que ha tenido contacto, algunas personas con las que tuvo contacto en su trabajo. Estas 80 personas ya están identificadas, digamos, de la línea aérea, el vuelo que llegó, y se están identificando no solo en la región del Maule, porque como estamos hablando de personas que compartieron con él en un bus y en el avión, y están identificadas esas personas, se están contactando, y lo que hay que hacer con ellas es primero informarles que están en una situación de riesgo, en segundo lugar pedirles que hagan el periodo de cuarentena de 14 días, y tercero, que en el caso que presenten el menor síntoma, consulten para hacer el examen correspondiente. Quiero aclarar este punto que es muy importante. El examen sirve solo cuando la persona tiene síntomas. No es un examen que uno se lo haga a una persona, por ejemplo, en el aeropuerto que no tiene ningún síntoma, y le digamos no se preocupe porque el examen es negativo. El examen, mientras la persona no tenga enfermedad, va a ser negativo, y usarlo de esa manera es muy tramposo porque puede generar una falsa tranquilidad. Me hicieron el examen, no tengo nada, y en realidad la persona va a empezar a
diseminar el virus solo cuando empiece a presentar los primeros síntomas, por leves que estos sean. Claro. Ministro, hay una cosa súper importante. Este primer caso que además, afortunadamente, ¿no?, es más bien leve y el médico se encuentra en muy buenas condiciones de salud, nos tiene puestos todos los focos y la atención sobre él, ¿no? Pero, y sus posibles contactos, los 80 que usted estaba mencionando. Pero llega un momento en que esto se va a extender, evidentemente. Ayer el doctor Enrique París nos decía lo más lógico es que llegue a todo el país. ¿Cómo se va a seguir manejando la información respecto de la detección de los otros casos que van a venir más adelante? ¿Y cómo se va a contener eso a través de los servicios de salud pública, ¿no? Porque si aparece un segundo caso o un tercero, luego hay una red también extendida de contactos alrededor de esa persona. Lógico. En esta segunda fase, nuestro esfuerzo máximo está precisamente en lograr que los casos que tengamos, que van a ser más, por supuesto, sean detectados oportunamente, aislados y su red inmediata contenida, en el entendido de que hay un riesgo cierto de que esta persona, cada uno de ellos, contagie a algún número pequeño de sus circuitos cercanos. Y ese es el esfuerzo en el que estamos en este momento, en identificar el 1, los 10, los 20, los 100 casos que lleguen importados a Chile y tratar de no perder la trazabilidad. Es posible, en la medida, sobre todo que esta epidemia no se contenga en el mundo, que en la medida que se acerque nuestro invierno, entremos a una fase 3, que es que ya hay una diseminación comunitaria. Vale decir, el virus está presente en Chile, ya no necesitamos que lo traiga alguien desde el extranjero, sino que lo podemos adquirir acá, ¿no es cierto?, en la locomoción colectiva, en los lugares donde la gente se reúne, etcétera. No hemos llegado a esa fase 3, esperamos que, si es que llega, sea lo más tarde posible. Digo si es que llega, no como una esperanza falsa, porque varios países ya que han tenido casos importados han sido capaces de contenerlos en la fase 2 y no pasar a la fase 3, o sea, ya llevan 2 semanas el periodo de cuarentena sin nuevos casos, como es Nueva Zelanda, Australia, y por poner algunos ejemplos. Otros países han pasado rápidamente a la fase 3, por ejemplo España, Italia, donde al no, y tengo que decirlo con respeto por esos países que tienen tremendos sistemas sanitarios, al no ser suficientemente efectivos en la fase 2 y contener los casos importados, se enfrentaron rápidamente a la fase 3, en que la gente ya no puede ir a los estadios, no puede ir a los cines, no se postergan las clases de las universidades o colegios porque no, la gente que está junta ya tiene diseminación comunitaria. Y respecto de eso mismo, ¿qué le parece a usted que se haya suspendido las clases en Gualañé y en San Javier? ¿Le parece que es una medida necesaria o le parece que es una exageración? Yo creo que cada vez que ocurre una de estas cosas, voy a decir, detectamos el primer caso, se producen reacciones en la comunidad que yo no criticaría. O sea, temor, un alcalde que dice, mira, mientras no entienda bien de esto voy a cerrar las clases. Yo creo que hay que permitir, perdón que lo diga de esa manera, un cierto iniciativa personal. Haber suspendido las clases en estas dos localidades no parece justificado desde el punto de vista sanitario. Quiero recordar que hoy día se inicia el año escolar y que a través del Ministerio de Educación se ha coordinado que todos los niños, menores, jóvenes que han estado en un lugar de riesgo y que se incorporan hoy día a clase, en los últimos 15 días hayan estado en un lugar de riesgo, se identifiquen mediante una encuesta que sea entregada a la Seremi para identificar a esos jóvenes menores y ponerlos en aislamiento sin que eso signifique ninguna sanción de ningún tipo administrativo, como hubieran estado ausentes del colegio, digamos, sin razones, y eso ya está coordinado. Y va a ocurrir hoy día en Chile, insisto, entre hoy día y el viernes en realidad, en todos los recintos de educación básica y media. Ministro, nosotros tenemos un periodista en terreno en la ciudad de Talca, Simón Olivero, y habló con varias personas que circulan ahí por el lugar.
Tenemos varios testimonios, al menos 3, de personas que no creen en esta información, que creen que es falsa. ¿Cómo puede afectar esto en el resguardo de nuestra población? ¿Que es falsa en el sentido de que haya un caso positivo? Exacto, que el caso positivo es una información falsa. Bueno, lo que transmito a través del programa, ¿no es cierto?, es primero que el examen de esta persona se hizo primero, el PCR, que es un examen muy específico, se hizo en el Hospital Regional de Concepción, salió positivo. Y como era el primer caso, mandamos una muestra independiente a otro laboratorio de referencia, el Instituto de Salud Pública, salió positivo también, 2. Y anoche se entregó el examen definitivo que se llama secuenciación molecular o genómica, en la cual se compara la muestra del paciente, de las secreciones del paciente, con el virus de Wuhan. Y la coincidencia fue de 99,8%. Claro. Ahora, impedir que haya fake news respecto a esto es imposible, y yo creo que insistir en que esto es la información que tenemos, que en el mismo tiempo, en el mismo hospital se han testeado otras personas como sospechosas, han resultado negativas, etcétera. Pero creo que en el mundo de las comunicaciones de hoy, lidiar con impresiones, opiniones que se entregan a través de las redes sociales es parte del trabajo, y nuestra misión es ser, primero, absolutamente transparente y segundo, absolutamente consistentes en la información. Y esa es parte también de nuestra labor, y por eso la información que queremos entregar. Surgen varias preguntas que nos están llegando a propósito del costo del examen. Usted lo decía respecto a las clases, no estaba justificado, pero es lógico, es legítimo que se reaccione así. Así como también es lógico y bastante legítimo, ¿no?, que alguna persona que siente los síntomas, ¿no?, se acerque a un centro asistencial. ¿Cómo funciona el costo de este examen, especialmente en el sistema de salud público? Y después a ver si nos referimos también al sistema de salud privado. El doctor Ristori ya nos explicaba aquí, que nos está acompañando en el estudio, que debe cumplirse con una lista, un protocolo, no es cualquier paciente, pero de todas maneras explíquenos usted quiénes se pueden acercar y qué costo tiene que asumirse desde la salud pública y desde la salud privada. La definición hoy, porque esto, perdón que lo diga así, puede cambiar pasado mañana, pero la definición hoy es una persona que viene de un lugar de riesgo y ha estado en ese lugar de riesgo en los últimos 15 días, sea el norte de Italia, España, Japón, Corea del Sur, Irán, por nombrar algunos países, y en segundo lugar, esa persona desarrolla algún síntoma respiratorio, esa persona es sospechosa de coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. Esa persona, sea cualquiera su previsión, el examen es absolutamente gratuito. Llega al aeropuerto hoy día, ¿no es cierto?, alguien que viene del norte de Italia, dice, mire, estoy enfermo, en fin, esa persona se le va a hacer tomar el examen en el aeropuerto, se va a mandar la muestra, por supuesto, a procesar en un laboratorio que tiene un requerimiento muy sofisticado. Ese examen es gratuito. No es un caso probable alguien que dice, mire, no he salido a ninguna parte, estoy en Chile, estoy tranquilo, fui de vacaciones y resulta que estoy resfriado. Hágame el examen. Esa persona no cumple hoy con la definición de un caso sospechoso y por lo tanto no corresponde, primero, que se haga el examen, y si se hace el examen tiene que ser financiado por su sistema previsional. Ok, lo entiendo, pero lo que usted decía, en el caso de cumplir con los requisitos, entonces, para que quede absolutamente claro, tanto en el sistema de salud público como privado, el examen es gratuito. Es gratuito, o sea, perdón que ilustre de nuevo con un ejemplo concreto. En un colegio privado, hoy día en la mañana, aparecen 3 niños que dicen que en realidad vienen llegando hace 2 días de Milán y están enfermos. Se les va a hacer un examen y ese examen va a ser gratuito, independiente del seguro escolar que tengan o de la previsión que tengan, es gratuito, porque corresponden a la definición de un caso sospechoso. Okay. Cuando una persona va y dice, mire, yo tengo curiosidad, no vaya a ser que esté resfrío, pero no corresponde a la definición
de casos sospechosos que tenemos hoy día, ese examen tiene que ser financiado por su previsión. En el caso de los beneficiarios de FONASA, este examen, en el caso que sean beneficiarios A y B, es completamente gratuito. En el caso de C y D, tienen que pagar 2.000 y 4.000 pesos respectivamente de copago. Y en el caso de las ISAPRE, nosotros vimos una anomalía, y es que las clínicas empezaron a cobrar la semana pasada más de 100.000 pesos. Muy caro. Entre 70, 80, incluso 100.000 pesos. Y eso significó que en el diario oficial del día viernes nosotros publicamos un decreto en el cual dijimos el arancel que hoy día se usa para el examen de influenza, el PCR de influenza, incluye también al mismo valor el examen de coronavirus. ¿Y eso cuánto, qué monto tiene? Hoy día el precio que han fijado la mayoría de las instituciones privadas para el examen PCR de influenza, que no pueden cambiar, porque esto es una cosa acordada ya en el arancel FONASA y en los planes en el arancel de las ISAPRE y en los convenios de las coberturas de planes, oscila en un costo, en un precio final que va entre 15.000 y 30.000, de cual las personas normalmente van a cubrir el 20% en los planes promedio de salud de las ISAPRE. Clarísimo. Ministro, o sea, 6.000 pesos. Ministro, hay una preocupación por parte de las personas que puedan estar siendo sospechosas, ¿no es cierto?, de tener esta enfermedad, este virus. ¿Por qué? Porque se les hace el examen y si se tienen que quedar en cuarentena, es decir, 14 días aproximadamente, ¿qué van a hacer? Pueden perder sus trabajos y no tienen licencia médica por esto. ¿Esto se va a arreglar? ¿Se va a solucionar? Primero, la persona como caso sospechoso tiene que hacer, o sea, vengo de un lugar de riesgo, tengo síntomas, ese es un caso sospechoso, tiene que hacer cuarentena hasta que se haga el examen. O sea, las 2 personas de Talca, que salió el examen negativo hoy día para coronavirus, no necesitan hacer cuarentena, porque no son una persona de riesgo, un caso sospechoso. Tenemos casos en seguimiento, vale decir, una persona que viene de un lugar de altísimo riesgo, pero que no tiene ningún síntoma. A esas personas se les dice, por favor, quédese en su casa durante 14 días, use mascarilla, lávese mucho las manos, tenga cuidado con las personas cercanas suyas, no los salude de beso, de mano, etc. ¿Y a esa persona se le da licencia? Esa persona tiene derecho a licencia médica, si tiene, por supuesto, un contrato formal de trabajo, tiene derecho a licencia médica que tiene que pedir a su médico tratante, policlínico, centro de atención de salud primaria. En el aeropuerto no se le va a entregar una licencia. No, pero esa licencia, él tiene un derecho a esa licencia y esa licencia la puede entregar una mutual de seguridad porque la persona adquirió el riesgo o tiene riesgo por una situación de trabajo. Por ejemplo, un trabajador de la salud, ¿no es cierto? Sí. O porque viene después de un, no sé, asistió a un seminario de su empresa en algún lugar de Italia. Es una razón laboral. O su ISAPRE, si tiene financiamiento, cobertura ISAPRE, o FONASA, si su previsión es FONASA. Y el superintendente ya emitió una circular la semana pasada, superintendente de salud, por supuesto, instruyendo de estas normativas a todos los aseguradores. Ministro, usted como autoridad de salud, ¿cuándo se enteró? ¿Se enteró ayer? ¿A qué horas de la existencia de este primer caso de coronavirus detectado en el hospital de Talca? Nosotros nos habíamos comprometido con el primer caso que tuviéramos a que yo fuera informado solamente cuando tenía la secuenciación a la que he hecho referencia, de la cual tuvimos informe anoche a las 12 de la noche. Sin embargo, en este caso en particular ocurrió que tenemos laboratorios independientes, salió primero en el laboratorio del Hospital Gran Benavente en Concepción positivo alrededor de las 2 de la tarde de ayer. Se había mandado simultáneamente una muestra al Instituto de Salud Pública, una segunda muestra, que se empezó a procesar a las 12 de la noche, de antenoche, digamos así, y de la cual se informó como positiva ayer a las 3 de la tarde. Claro. Se lo pregunto, en relación al primer examen,
así. Porque existió como cierta sincronía, ¿no? Cuando conocimos el caso sucedido en Argentina y aproximadamente 2 horas después se conoce de su voz y en esta conferencia de prensa la existencia de este caso de coronavirus en Chile. Bueno, si nosotros alargamos un poquito más el tiempo, en realidad hay una cierta sincronía de la aparición en Latinoamérica, porque los casos de México, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Brasil y ahora Chile, entre los países que testeamos, ¿no es cierto?, que hacemos un seguimiento obsesivo o muy acucioso, prácticamente aparecieron todos en una semana. Y todos, ojo, todos provenientes de Italia, salvo el caso nuestro, que sospechamos viene de Singapur. De Singapur, que sea lo más probable. Ministro Jaime Mañalich, muchísimas gracias por esta conversación y este contacto tan oportuno a esta hora de la mañana. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.